Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos nuevamente para la comunidad contable en nuestros diálogos desde la profesión contable, como siempre con Pablo Elgueta. Probablemente se integre más tarde Eugenio Poblete, pero en esta oportunidad para conversar con mi gran amigo Leopoldo Sánchez. Él está desde Lima, en este momento con nosotros. Ha querido colaborar. Leopoldo es un contador público y MBA de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, Básicamente, bueno, la trayectoria de Leopoldo ya nos la contará con detalle, pero por lo menos tengo algunas indicaciones acá desde su LinkedIn. Estuvo trabajando como gerente de contabilidad en Alvis S.A. También estuvo trabajando como director en Moore Stephens, Perú, y actualmente como gerente de auditoría y consultoría en Morrison KSI del grupo Quantum. La verdad es que son muchas las oportunidades en que yo he visitado Perú y son pocas las oportunidades en que no me haya topado con Leopoldo. Nos unen ciertos intereses comunes, especialmente el vínculo con los temas financieros. Hemos trabajado juntos a distancia en estructuración de curvas de tasas, a veces hablando de esos temas interesantes de instrumentos financieros. Y bueno, estimado Leopoldo, agradecemos mucho el tiempo que destinas hoy domingo para comunicarte con nosotros. Primero vamos a ir haciéndote preguntas a lo largo de esta conversación, pero me gustaría primero que tú le des a conocer a nuestra comunidad a propósito de tu interés por la contabilidad. ¿Qué es lo que te impulsó para esta carrera y para esta profesión? ¿Por qué te interesaste? Y bueno, por favor, adelante, tienes el micrófono, sí, por favor. Ya, ok, Leonardo. Bueno, ¿por qué sigo la carrera de contador? ¿No? Eso tiene un origen en mi niñez, ¿no? Es decir, yo cuando era niño me gustaba jugar mucho al banquero, ¿no? Digamos, hacía mis billetes, mis monedas y registraba las operaciones, jugaba con mis amigos, ¿no? Que yo era el banquero, entonces yo le daba préstamos y yo registraba en un cuaderno las cuentas. Me encantaba jugar al banquero, ¿no? Conforme fui creciendo, digamos, dije, oye, y esto que me gusta el tema del negocio, pero me gusta la parte de llevar cuentas, ¿a qué más se le parece? Entonces, tenía un primo, un primo hermano que era contador y un poco me hablaba de su carrera y dije, mira, por ahí creo que va mi gusto. Después, cuando estuve por postular a la universidad, digamos, y estuve repasando, me gustó mucho las matemáticas, ¿no? Entonces ahí yo tenía la duda, oye, ¿sigo la carrera de contador o sigo la carrera de ingeniería? Pero la parte de física, química no era mi feeling, ¿no? Entonces decidí, digamos, que lo que más me gustaba, algo que tuviera que ver con las matemáticas, pero también acordando de mi época de niño que me jugaba jugar al banquero y llevar cuentas, ¿no? Esa fue la motivación. Y ya dentro de la carrera, ya cuando estuve, ingresé a la facultad, vi pues que sí, pues eso es lo que me gustaba, ¿no? Y cuando comencé a tocar ya temas de índole financiera, me gustó mucho más, ¿no? Es decir, yo sigo la carrera de contabilidad, pero tengo un sesgo bastante al tema financiero, ¿no? Es decir, estoy muy pegado a la parte financiera, las matemáticas, eso como digo, me agrada bastante, ¿no? Así comenzó mi historia. Adelante, Pablo. Sí, bueno, un gusto, Leopoldo. Estaba mirando ahí tu LinkedIn y estudiaste en la Universidad Católica de, no sé si es la misma Pontificia Universidad Católica de Perú o en realidad hay, bueno, de repente tienen nombres distintos, pero en distintos países están relacionados un poco Ya, con, con esta, digamos, con la referencia que tenemos nosotros como la Pontificia Universidad Católica, que tiene mucho prestigio a nivel local y a nivel internacional. Y me imagino que también en Perú debe ser una de las universidades más prestigiosas. Y ahí mi pregunta ya en relación a, en el,
digamos, cuando tú estuviste preparándote para la carrera, y ahora que ya eres como has seguido la trazabilidad completa, porque ahora eres profesor, y eres profesor de maestría, o sea, ha llegado como a la cúlmine en ese sentido. ¿Y cómo has ido viendo esta evolución, digamos, desde la universidad o desde, digamos, el trabajo mismo que tienen los contadores auditores en el Perú, digamos? O sea, ¿cómo has ido viendo como el avance, la evolución que ha tenido la carrera? Ya. Fíjate, digamos, sí, yo he estudiado en la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Digamos, acá en el ranking, acá en Perú es la que está en la primera posición. Estudié ahí mi pregrado, también estudié mi maestría y, digamos, ahorita soy docente también ahí, ¿no? Ujú. Digamos, por qué escogí la Universidad Católica? Porque, digamos, el colegio primario y secundario que yo hice era un colegio religioso, un colegio de jesuitas. Entonces, por ahí vino el conocimiento de la Universidad Católica y, digamos, sin saber, sabía que era buena, ¿no? Sabía que era buena, no sabía cuál era en ese momento, cuando postulé no sabía cuál era su ranking, pues sabía que era buena, estaba dentro de las mejores universidades y, digamos, y por mi influencia en el colegio católico, digamos, postulé ahí, ¿no? Y realmente no me arrepiento porque sí, pues, digamos, encontré mucho de lo que quería, incluso mucho más de lo que yo pensaba que era la universidad. Incluso, digamos, yo comienzo, digamos, mi carrera profesional, comienzo a trabajar por el lado más de la auditoría, porque, digamos, trabajé un tiempo en la Superintendencia de Banca y Seguros, pero de ahí pasé a trabajar en una firma de auditoría, Arthur Anderson, que ya, bueno, ya no existe, pero influenciado por los profesores, ¿no? Es decir, yo tenía profesores que eran socios o gerentes de Arthur Anderson, entonces eso me impactó mucho, me llenó mucho y por eso, por ahí seguí el camino, ¿no? Y realmente regresar a la universidad ahora como docente, ¿no? Digamos, es culminar el circuito, ¿no? Lo que la universidad me dio, ahora yo se la trato de dar, ¿no? Por ahí viene el asunto, ¿no? Perfecto, Leopoldo. Oye, bueno, nosotros conocemos gente en común, por ejemplo, Percy Vilches allá en Perú, Oscar Díaz Becerra, está, no sé, Jim Jauris, Ricardo Mena. Ustedes se reunían periódicamente, también Luis Sánchez, por cierto. Sí. Eh, se me vienen a la mente muchos nombres, tal vez muchos se quedan ahí, pero eh, ya me acordaré, Julio Hernández, no sé, de la Universidad de Piura, eh, Chino Vivanco también de la Universidad de Piura. Pero, a ver, lo que yo te quería decir es que a mí me ha parecido fascinante lo que sucede en Perú con la profesión contable. Hay permanentemente encuentros, hay charlas, hay celebraciones. Ayer yo estaba viendo una celebración allí en Arequipa de no sé cuántos años del Colegio de Contadores y con subida de bandera y todo. Hay una adhesión muy fuerte a la carrera de contabilidad. Em, Acá en Chile sí existe de alguna manera diversas universidades que imparten la carrera de contador auditor, institutos profesionales. También tenemos liceos técnicos en donde las personas se preparan como contadores generales. Pero no existe una adhesión tan fuerte como la que yo siento cuando voy a Perú. En Perú eso es lo que me ha fascinado de cómo se cultiva este amor por la profesión. Eh, Acá en Chile se celebra o se celebraba, por lo menos hasta donde yo sé, cuando terminaba la operación renta, esto de los impuestos. Ya. Pero respecto de una celebración por los estados financieros, no había, porque tampoco había estados financieros. Recién ahora con las IFRS se instala el tema más financiero. Cuéntanos, Leopoldo, respecto de esto. Las IFRS imprimieron nueva fuerza allá a la contabilidad, a la profesión en Perú. ¿Se produjo algo nuevo con las IFRS? ¿Y cómo eso se ha captado? ¿Cómo tú lo captas? Mira, Leonardo.
Acá en el Perú, digamos, el Perú está organizado por, digamos, le llaman, bueno, antes eran departamentos, ahora son regiones, pero viene a ser lo mismo porque las regiones se convirtieron, los departamentos se convirtieron en regiones. Entonces, cada región tiene un colegio de contadores, ¿no? Cada región tiene su colegio de contadores y todos los colegios, en teoría, están organizados bajo lo que se llama la Junta de Decanos. Y cada colegio es muy activo en lo que es la capacitación, es decir, organizan muchos eventos durante todo el año y orientados a la capacitación. Es decir, lo que es capacitación de los colegios es bastante activo acá en el Perú y por eso hay bastantes eventos. Digamos, y no solamente, digamos, se busca capacitación con expositores nacionales, sino también se trata de buscar expositores de afuera. Ahora, con referente a las IFRS, el Perú, digamos, ¿cuándo comienza el tema de IFRS en el Perú? Realmente comienza en el año 1986, ¿no? En 1986 se juntan todos los colegios que era en ese tiempo la Federación de Colegios de Contadores y toman una decisión, es decir, hoy Perú va a desarrollar sus propias normas o va a tomar las NIF, en ese tiempo eran las NIC, ¿no? Las va a tomar como propias. Entonces, en ese congreso, en el año 1986, el Perú, ¿no? O todos los colegios, decidieron que Perú no desarrollaba normas propias, sino que se adhería a las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Eso profesionalmente fue a partir del año 86. Después, en el año 94, ya digamos, las normas contables, las IFRS, toman un carácter ya legal, ¿no? Es decir, el gobierno en 1994 emite un decreto que, digamos, se tenía que usar en el Perú oficialmente las IFRS. Y en el año 98, no, en el año 98 cambia la Ley General de Sociedades, donde se estipula que los estados financieros, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, se tenía que hacer de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, y que esos principios, ¿no? Sale una resolución que esos principios en el Perú eran las NIF, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, por eso el tema de NIF en el Perú es un poco antiguo y tenemos bastante años metidos en el tema de las NIF, pero a pesar de eso, digamos, no hay una aplicación plena en el Perú, ¿no? Pero sí, cada vez, digamos, por lo que tiene tanto tiempo el tema de las NIF, es bastante difundido el tema de las NIF en el Perú, ¿no? Y sí ha tenido un impacto y sigue teniendo un impacto, ¿no? Porque, digamos, el modelo IFRS, digamos, especialmente el tema de instrumentos financieros, requiere mucho no solamente de la parte contable que tú has podido aprender en la universidad, sino requiere de otros mecanismos, que requiere que el contador sepa finanzas, que el contador sepa estadística, que sepa de mercado de derivados. Entonces, ya las nuevas promociones de contadores se le está formando con más formación de métodos cuantitativos, ¿no? Para tener una formación que pueda competir en este nuevo mercado, ¿no? Perfecto. Bueno, mira, lo otro que te iba a indicar, a ver si tú puedes nombrarme algunas personas específicamente por lo que te voy a comentar. Acá en Chile hay destacadas mujeres en la profesión contable. Estamos hablando de Berta Silva, María Paulina Zunino, María Teresa Blanco. Yo te puedo nombrar muchísimas mujeres que están. Cada vez que yo voy a Perú, más bien me ha tocado participar en charlas y en conferencias con hombres, ¿ah? Pero no me han presentado o no con mucha, de alguna manera, mucha intensidad de alguna forma el nombre de mujeres. Me gustaría que tú nombraras algunas colegas de allá de Perú destacables, ¿ah? Mira, en esta Mira, disciplina. lo que tú dices es correcto. Digamos, por algún factor que no podría yo distinguir, hay una primacía en lo que son expositores de IFRS, es una primacía de los hombres. Es decir, prácticamente mujeres que sean destacadas como expositoras de IFRS no hay muchas. Por ejemplo, yo no conozco
que sean así tan resaltantes como es en el tema de los hombres. Y yo no sé si es un problema de nuestra cultura, ¿no? En el Perú el tema del machismo es bastante fuerte aún, ¿no? Yo no dudo que hay colegas muy buenas, digamos, digamos, conozco algunas, pero no tienen ¿cómo puedo decir? Esa difusión como pueden tener los hombres. Es decir, eh, Aunque el esfuerzo de disculpa que está haciendo Natalie Mena es igual interesante ahora, claro, ¿no? mira, Natalie profesionalmente es muy buena, pero digamos, no tiene la difusión que podría tener otros expositores, ¿no? Es decir, si comienzas a hablar de expositores de IFRS en Perú, a la mente te va a venir solamente hombres, ¿no? Lo que tú has notado. Es decir, no hay muchas expositoras mujeres, ¿no? Que tengan el mismo realce que los hombres. No que no sean buenas, son buenas, pero no hay esa difusión. A pesar que hay colegas, yo conozco colegas muy buenas, pero no, se quedan más en el ámbito claustro universitario, pero no así a nivel, por ejemplo, que sean expositores que salgan a otros países, ¿no? Ese es un fenómeno raro, ¿no? No lo podría explicar, de repente con el tiempo la cosa vaya cambiando, ¿no? Perfecto. Incluso en las firmas auditoras, en las Big Four, los expositores también son hombres, no encuentras mujeres. A diferencia en el área tributaria. En el área tributaria sí más o menos vas a encontrar hombres, mujeres, pero en el tema IFRS, aquí en Perú predominantemente son hombres. Sí, en alguna oportunidad yo asistí a algunas charlas donde habían temas tributarios también y ahí alguna mujer representando a la, ¿cómo se llama? El organismo tributario SUNAT, a la SUNAT. Sí. Sí. Ahí había, En la parte tributaria sí hay bastantes mujeres, digamos, tanto en firmas, ¿no? Como, digamos, en firmas, en docencia, ahí sí te puedo decir, mira, ahí tiene esta, porque sí destacan, ¿no? Ah, más o menos el equilibrio hombre-mujer más o menos está por ahí parejo. Pero en IFRS no. En IFRS hay una marcada tendencia de hombres. ¿qué te parece a ti, Pablo, eso? ¿Tú crees que acá también se da algo parecido? Yo no sé, bueno, tenemos acá en Chile, sí, tenemos mujeres que están destacadas en el tema IFRS, por ejemplo, Digna Súa, Berta Silva, eh, también está, deja acordarme, este, de la Universidad de Santiago, que escribió un texto. eh, ¿Cómo se llama? Una doctrina de las IFRS, se llama ese texto. Qué vergüenza, no me acuerdo el nombre de ella, pero Sí, sí, hay... estaba también pensando en los temas de leyes, que ven temas de área de servicios legales. También, al parecer, las mujeres tienen una presencia, al menos local, también con bastante paridad respecto a los hombres. Y bueno, uno lo podría también ver en términos de los socios de auditoría de las Big Four, que también mayoritariamente son hombres, al menos en Chile. No sé cuál es la realidad en Perú, si es más equitativo, digamos, la promoción de entre hombres y mujeres para ser parte de las sociedades de las Big Four, digamos. Mira, en las Big Four principalmente son hombres. Hay mujeres, pero mayoritariamente son hombres. Claro. Se me olvida Verónica Ruz. Verónica Ruz es el que escribió un libro acá en Chile, una doctrina sobre las IFRS. Exactamente. ¿Tú, Leopoldo, tienes interés en escribir un libro? ¿Has escrito algún libro? ¿Pretendes hacerlo? Yo escribí hace algún tiempo un libro, ¿no? Justamente sobre instrumentos financieros, ¿no? Fue mi primera experiencia y mi única experiencia porque me tomó bastante tiempo. Después, ese mismo libro lo que pasa es que yo lo escribí cuando estaba en vigencia la NI 39, ¿no? Y después lo reactualicé, ¿no? En un periodo en los primeros años que salió la NIS 9, pero que no estaba completa, un poco lo reactualicé. Ha sido mi experiencia de escribir un libro. De ahí no he iniciado la escritura de otro libro porque realmente me tomó bastante tiempo escribir un libro. Es decir,
Uno a veces piensa que escribir un libro puede ser más o menos rápido, pero a mí me tomó bastante tiempo. Una referencia que usualmente se hace a los primeros años de la contabilidad, no solamente por país, sino a nivel mundial, es en la que se hace a los famosos quipus, no sé si se dice quipus o quipus, que usaban los incas en el Quipus. imperio incaico, ¿no? Eh, a- Cuando tú das tus charlas acerca de a los jóvenes, cuando están recién comenzando, ¿hablas acerca de este tema? Mira, ahora que me haces pensar, no, nunca lo he mencionado, pero digamos, los quipus eran como una especie de llevar cuentas en el Imperio Incaico, ¿no? Y sí, mira, no, nunca lo había pensado, pero es una magnífica idea la que me acabas de dar. Ok. Aunque ahí no se podría hablar de cálculos de valor de swap o de Ah, forward. no, no. Pero, pero sí, si uno revisa, fíjate, aun cuando uno hable de temas tremendamente densos, todos tienen bases lógicas sencillas. La Claro, contabilidad, desde mi punto de vista, es un tema muy sencillo. Es un tema de debe y haber, de más menos, de sumas y restas, y no es más complejo que eso. Lo que se ha complicado más bien son los tipos de transacciones a lo largo claro. de la historia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, tú has transitado por caminos más complejos, los más complejos en la norma, que se refiere a los instrumentos financieros. Ahora, a mí me agrada mucho cómo Perú incorpora estos temas de manera un poco más abierta, porque por ejemplo ustedes, y lo veíamos en alguna oportunidad, Leopoldo, el Banco Central del Perú tiene una página desde donde tú puedes obtener las curvas de tasas de Libor, ¿no? Por ejemplo, No, es la Superintendencia de Banca y Seguros. la superintendencia. Sí, Pero ahí lo ahí puedes uno puede obtener entender las gratuitamente. curvas LIBOR. ¿Perdón? De ahí, de esa página de la SBS, la Superintendencia de Bancos y Seguros, uno puede obtener las curvas de la LIBOR, sí. Claro. Sí, a mí me gusta mucho eso de compartir, ¿no? De compartir la información. Cuando se habla acerca de la falta de cultura financiera en mi país, no sé, desconozco cuál es la situación en el resto del continente, pero en gran medida la falta de cultura financiera se debe a esta semántica abstrusa, ininteligible, desde la cual se imparten ciertos conceptos financieros, cuando en realidad el académico debería tener la posibilidad y la disposición de hacer más cercana la cosa financiera. No es algo difícil en realidad, si uno lo trata de buena manera. ¿Te parece a ti también que eso es así, que hay cierta arrogancia de parte de ciertos discursos financieros y económicos? Mira, las finanzas, si tú las comienzas a conocer, digamos, y te llega a gustar, es bastante asequible, ¿no? Es decir, lo único que tienes, como cualquier otra materia, la tienes que tratar de entender y estudiar. Ahora, sí yo he notado, digamos, la gente que es los financieros netos, ¿no? Los financieros netos, cuando se expresan, digamos, usan mucha terminología, digamos, que es parte de la jerga de las finanzas, pero que, digamos, la terminología que usan, pues, para uno que está escuchando, que son terminologías en inglés, oye, ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿no? Entonces, a veces se peca de eso, ¿no? Es decir, uno debería hablar pues del término en la jerga financiera, pero explicar qué significa esa jerga, porque no necesariamente el oyente que te está escuchando entiende de qué cosa le estás hablando, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, una call, ¿no? ¿Qué cosa será una call para uno que nunca lo escuchaba, ¿no? Yo creo que en ese tema, digamos, las personas del mundo financiero que, digamos, tratan de enseñar o hablar en conferencias, si bien pueden usar esa jerga del mundo financiero, podrían explicarla, porque no es común a todos, pues, ¿no? Correcto, correcto. Pablo, sí, ¿tienes Sí, alguna? estaba pensando también en el rol del Estado, digamos, respecto a cómo hacer más cercanos temas que son complejos y temas que afectan a
todas las personas, ¿no? Los créditos, las tasas, digamos, implícitas de los préstamos, de los créditos hipotecarios, no sé, pues de las tarjetas de crédito, que al menos uno ve un esfuerzo en términos de las páginas web de la superintendencia acá o de las comisiones acá en Chile, y ciertos proyectos que digamos, tratan o tienen como, yo creo que tienen un propósito, un principio de hacer más accesible la información más técnica a todos, digamos. Pero siento que igual quedan como un poco al debe, o sea, como que hay como un atisbo de acercar cierta información o cierta terminología, pero no alcanza creo yo, a completar el objetivo final. No sé si pasa algo parecido en términos de el Estado allá en Perú, Leopoldo. Sí, es algo parecido, digamos, el Estado se esfuerza, digamos, digamos, de mejorar la cultura financiera de la población, pero no llega al 100%. Y yo estaba pensando, el problema es que si tú ya eres grande, ya eres un adulto, y que te quieran explicar la parte financiera, cosa que nunca lo has visto, es mucho más complejo que lo entiendas. Yo creo que si en un pueblo debe tener conocimiento y cultura financiera, tiene que comenzar de la época chica, ¿no? El colegio. En el colegio debería haber algún curso que te enseñe pues algo de finanzas y te vaya introduciendo en esos temas, cosa que cuando llegas ya a la madurez, pues ya la cosa no es tan rara, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, estimado Leopoldo. Es decir, creo que la educación financiera ha de venir desde la educación básica, en una explicación tan sencilla como lo que tienes, activos, menos lo que debes, pasivos, igual patrimonio o riqueza. Si esos conceptos son enseñados, dados a conocer desde lo más básico, desde la primaria, entonces tal vez en Latinoamérica no habría tanto endeudamiento. Se acaba de incorporar Eugenio Poblete. Eugenio ha trabajado en 2 Big Four y ahora se está incorporando nuevamente a una. Entonces, quería presentarte, Eugenio, a Leopoldo. Leopoldo, que es un gran académico y también una persona que trabaja en la práctica contable y de auditoría. Ya llevamos tiempo aquí, pensamos que no ibas a poder ingresar, Sí, Eugenio. ¿cómo están? No, sí, me demoré un poquitito. El domingo en la mañana es medio complicado, pero acá estamos. Gracias por esperarme un poquito. Ahí estuve escuchando un poco el tema de la educación financiera. Concuerdo con lo que están planteando. Hola, Leopoldo. Hola Gracias Eugenio, por ¿cómo está? Mucho gusto. un gusto también. Eh, Ahora, lo único que me pregunto respecto de eso es si es que me parece perfecto que exista educación financiera desde la primaria, como dice Leo. Eh, ¿Qué tan profundos debieran ser esos conocimientos? Porque ya sabemos que igual el mundo de los negocios es bastante dinámico y hay una lógica detrás de esa educación financiera para evitar el exceso de endeudamiento, etcétera, entender más o menos las lógicas patrimoniales de las personas. Pero sabemos que igual el mundo es bastante dinámico y también hay mucha ingeniería, digamos, financiera detrás. No sé cómo lo ven en general todos los que estamos aquí, hasta qué nivel debiéramos profundizar, porque al final del día igual dentro de los últimos años, por lo menos acá en Chile, igual hemos visto bastantes abusos desde el punto de vista financiero, desde el retail, etcétera. Y todos, digamos, más allá que nosotros tengamos algún conocimiento financiero por sobre o bastante por sobre la media, a veces también somos víctimas de estos tipos de situaciones. Entonces, me pregunto, digamos, que hasta dónde debiéramos llegar, más o menos, o si es que esto debiera ser algo, una cuestión recurrente, digamos, ya sea en la primaria, después continuar y cosa de ir manteniendo a la población en general al día, ni más o menos de lo que está pasando. Mira, acá en Perú, digamos, un chico sale de educación secundaria y no tiene la menor idea de cómo funciona un sistema bancario, ¿no?
Por ejemplo, a los 18 años que ahorita tienes mayoría de edad, ya puedes sacar una tarjeta de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, pero no tienes la menor idea de que un préstamo, ¿no? Un préstamo personal tiene una tasa de interés menor que una tasa, digamos que tenga una tarjeta de crédito que es una tasa mucho mayor. Entonces, esas cosas debería conocerlo de que ya, digamos, entras a la vida adulta, deberías conocerlo y deberías haber sido formado de cosas básicas en la época del colegio. Claro. Claro, también lo veo desde el punto de vista de que sea gradual en base al nivel de madurez que tengamos en la enseñanza, no sé, pues, básica, media, y un poco también asociándolo a los intereses propios de los jóvenes, porque claro, yo me acuerdo haber estado, por ejemplo, en una empresa en donde ya fuera de la universidad, también con muy poco conocimiento, por ejemplo, del tema de pensiones, pero estaba con colegas que estaban a punto de pensionarse y ellos tenían un conocimiento activo de lo que estaban viviendo, porque en realidad estaban muy preocupados de todo el entorno de pensiones. Entonces, llevar la educación, no forzarla a temas tan técnicos, sino que hacerlos prácticos desde el punto de vista de lo mismo, por ejemplo, de un adolescente que tiene que comprar un ticket para ir a un concierto y la opción entre que ese ticket sea comprado a crédito, una tarjeta o al contado, o con una tarjeta de un retail, etcétera, etcétera, ya creo que podría ayudar a hacerlo un poco más cercano a ellos, digamos. O sea, no sé si eso también es una forma también de... Yo tengo otro comentario adicional, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá en Perú, creo que también en Chile, digamos, una persona que está a trabajar tiene que elegir, pues, el sistema de pensiones, ¿no? Y la mayoría, pues, se va por las AFP, pero Eso. no tienen la menor idea de cómo funciona la AFP, ni cómo es la rentabilidad de la AFP, ni los instrumentos en que se invierte su dinero, ni idea, ¿no? Y Claro. lógicamente tendría que tener la idea porque es parte de su dinero que está invirtiendo en instrumentos financieros, ¿no? Ese es otro tema. Eso es cierto. Al mismo tiempo, fíjate que hay temas, porque no podemos nosotros pretender que un alumno de educación básica o incluso de educación media conozca acerca de las curvas de tasa, del cálculo de los swaps, acerca de, no sé, minimizar los delta, o del error tipo 1, el error tipo 2. Es un tema, pero son temas que igualmente, a pesar de la complejidad que reviste la semántica sobre la cual se abordan, tienen una base perfectamente entendible. Por ejemplo, Donald Cressey, un criminólogo, inventó el triángulo del fraude en el año 1953. Y él decía que los fraudes normalmente se cometen por tres razones: la oportunidad, la presión, la presión y la racionalización. Y yo creo que cada una de esas tres aristas del fraude, si se explican de manera sencilla, las puede entender un alumno de básica. Por ejemplo, en la racionalización del fraude, lo que se da es lo siguiente: que cuando alguien comete algún fraude, lo que trata de hacer es envolverlo dentro de un análisis que para esa persona le parece sensato. Por ejemplo, yo veo en el refrigerador un yogurt, lo saco y me lo como, y no es mío, no es mío, es de otra persona de la familia, y no le digo, no le cuento, simplemente me lo como. Pero después, para poder racionalizar, digo, no, pero es que la verdad es que está muy gordo, no, no, se va a seguir engordando, le estoy ayudando, y racionalizo. Ah, hice algo bueno, me comí yo el yogur de esa manera, la dueña del yogur no se lo va a comer porque en realidad yo le estoy ayudando. Y claro, entre los niños eso sucede a menudo, la racionalización. Y lo explicas de otra manera: ¿para qué vas a usar la palabra racionalización? Pero sí le explicas, oye, ¿por qué hiciste esto? Y con juegos, con ese tipo de dinámicas, uno puede hacerlo. Y con contabilidad también, el tema de lo que tienes menos lo que debes es igual al patrimonio. Eso es algo que con palabras sencillas se puede entender. Entonces, creo que sin perjuicio de que las finanzas son de un nivel
semántico anglófono y absolutamente discriminador, y a veces me da la impresión de que hasta que se pretende que la gente no entienda mucho precisamente para poder generar oportunidades de mayores negociaciones. Sin embargo, cuando uno se va a la base, esto tiene una explicación fundamental, y tal vez esto de que no hagan leso, que no estafen a la gente con una educación sencilla, en básica y en media, en primaria y en secundaria, podría no haberse enfrentado a los niveles de endeudamiento y de corrupción que existen actualmente. No sé, bueno, es una apreciación. ¿Qué opinas tú, Leopoldo? Sí, definitivamente, yo estaba un poco pensando en lo que estás hablando, digamos, una persona que no tiene una formación básica de cómo funcionan las finanzas y le ofrecen, los bancos te llaman y te ofrecen una tarjeta de crédito, después te ofrecen otra y otra, caes en la tentación de comenzar a usar una, después ruleteas con la otra y al final terminas tan endeudado que ya no sabes cómo salir del hoyo, ¿no? Es decir, y eso es falta de formación, es falta de formación de cómo funcionan las cosas, pues, ¿no? Mira, Una tarjeta ruleteas, de crédito ruleteas. es un caramelo, pero si lo usas mal te lleva por un mal camino, ¿no? Aquí le Me llamamos está, bicicletea, ¿no? Así claro, le llamamos, Eugenio, Pablo. caletear. Sigletear. Me estaba acordando de también en algún caso en algún país de Latinoamérica, por toda esta situación de la pandemia, que estaban llegando algunas personas, bueno, obviamente estaban haciendo un fraude, pero las personas que, por ejemplo, que tienen menos acceso a información financiera o a lo que son los trámites para obtener un préstamo, etcétera, etcétera, estas personas iban a estos poblados que estaban más alejados, digamos, de la ciudad y empezaban a ofrecer una serie de créditos, de préstamos, como a nombre de instituciones, a nombre del Estado, y les pedían un aporte inicial, no sé, de X dólares, y obviamente eso era un fraude, pero las personas que estaban ahí un poco siendo defraudadas, yo entiendo que tenían muy poca información también de lo que significa el sistema financiero, digamos, que no puede llegar cualquier persona a ofrecerte y tú darle una especie de pago inicial, y eso ya es algo que, claro, que traspasa obviamente el tema del mercado financiero, pero que afecta a las personas que menos información tienen, digamos. O sea, y creo que es muy común en Latinoamérica este informalismo que existe. Sí, eso es bastante común. Eso es bastante común, de hecho, principalmente en Centroamérica, podría decirse, que eso es una práctica habitual. Digamos. Hay un estudio por ahí, no me acuerdo si lo sacó la OCDE o algún otro organismo, que habla precisamente de eso, digamos, de la informalidad, digamos, de la circulación de dinero desde el punto de vista de préstamos en sectores, digamos, que no están bancarizados y obviamente que son también segmentos muy bajos desde el punto de vista de recursos y que se prestan básicamente porque no tienen otra alternativa tampoco para conseguir algún tipo de financiamiento y ahí los niveles de usura, obviamente, y de fraude son altísimos. Y algo que también es muy difícil de controlar. Acá en Chile también se ha desarrollado un poco esos mecanismos, digamos, principalmente están muy ligados en las ferias libres. En las ferias libres hay mucho prestamista informal y, y se da para eso y lamentablemente muchas veces en situaciones de estrés financiero de esas personas, ellos no pueden hacer frente a esas obligaciones y estos prestamistas, bueno, se cobran con lo que puedan echar mano, digamos, de lo que tiene la gente. Entonces es algo bastante complejo. Es algo bastante complejo, pero ahí obviamente tenemos que mejorar incluso la base educacional que tienen las personas, integrarlas también, que por ahí también tenemos estamos un poco al debe, y después ponerlas al día con el tema financiero también. Y, en Perú, Leopoldo, no sé cómo lo ves tú Mira, allá. mira, yo justo estaba pensando y, digamos, antes de la pandemia, digamos, comenzó a haber acá en el Perú un fenómeno que eran prestamistas colombianos, es decir, informales, y, Eso es. y, digamos, justo a las empresas, a las pequeñas empresas que no tienen acceso al crédito formal o a personas naturales, le comenzaron a hacer préstamos
y con unas tasas de intereses terribles. Y si no pagabas, corres el peligro que te mataran, pues, ¿no? Exacto, mejor arrancar, Entonces, si es que se puede. si es un préstamo que viene de Colombia, de estos extranjeros, tenías que pensar pues que ese dinero no es de origen lícito, ¿no? Entonces, pero digamos, había entrado ese dinero. Y ahora, a raíz de la pandemia, un fenómeno que sucedió acá y bien marcado es que, digamos, el gobierno dio un bono, ¿no? Dio un bono para las personas de recursos que no, digamos, la pandemia los estaba golpeando, que habían perdido su trabajo, etcétera. Pero el gran problema era cómo darle el bono, ¿no? Y ahí surgió el problema que la gran mayoría pues no tenía una cuenta donde abonarle, entonces las personas acudieron a los bancos a cobrar el bono y el contagio pues levantó, ¿no? Una de las razones por el contagio levantó fue por las aglomeraciones en las agencias bancarias para cobrar el bono. Entonces ahí te das cuenta que, digamos, en Perú existe digamos, la parte formal que es pequeña y la parte informal que es enorme y, digamos, están fuera del sistema financiero, ¿no? Y, digamos, en una cosa tan sencilla que era entregarle un dinero por el bono, que lo más fácil hubiera sido, pues, abonarle una cuenta bancaria y después ellos cobrarlo en una, digamos, en estos aparatos que existen, los cajeros automáticos, o un agente, se convirtió en todo un problema de aglomeración en las entidades bancarias, ¿no? Es decir, y eso es parte de la informalidad, ¿no? Claro, Hay al un parecer la bancarización en Perú tampoco ha logrado mucha profundidad. En Chile Exacto. tenemos lo que es la cuenta RUT, bueno, que es como bastante común que exista. Igual hay personas que todavía no, yo creo que no la ocupan. Claro, tiene un costo adicional por ser una operación, digamos, comparativamente igual creo que con los otros sistemas es bastante más caro, pero hay un acceso a tener este formato de transferencia de dinero que creo que es mucho más efectivo en este momento, digamos. Y ese es un tema no menor, que es algo que obviamente que es de alguna manera público, ¿cierto? Que trata de contribuir en ese sentido, igual sea más oneroso. Eso a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, mi mamá ahora, por el tema de la pandemia, para efectos de cobrar su pensión, a las personas tuvieron que ir obviamente presencialmente a los lugares a retirar unas tarjetas de prepago para poder usarlas en los cajeros automáticos y, bueno, cobrarse su pensión, digamos, ¿vale? Y esa tarjeta obviamente también tiene un costo, digamos, si tú la quieres seguir usando después de como el periodo estimado que podría haber durado el fenómeno, después igual te van cobrando como por el uso, ¿cachai? Por tener el plástico, 500 pesos. Después fuimos a los cajeros, generalmente esa transacción la hago yo, que mi mamá se pierde un poco, digamos. Y también hay un cobro, digamos, hay un cobro por consultar el saldo, hay un cobro por la transacción misma, que esta afecta IVA. Entonces te das cuenta que al final, claro, ese beneficio que viene del aparato público también tiene un sinfín de transacciones intermedias que van a parar a otros que no es el Estado tampoco, digamos. Bueno, salvo con excepción del IVA, pero hay otros cobros que no, que también son como, es complejo, digamos. Es complejo esa situación. Hay un libro interesante acerca del mercado informal en Perú que es de Hernando de Soto, ¿no? ¿Lo ubicas tú, Leopoldo? Sí, sí lo Sí. ubico. Y bueno, la verdad es que es bastante complicado el tema del impuesto porque cierto sector no quiere que le suban los impuestos, a nadie le gusta que le suban los impuestos, pero cuando de pronto se resuelve el tema, normalmente se resuelve vía incremento del IVA y los que más se ven afectados cuando se incrementa el IVA no son los sectores más poderosos. Entonces, hay una discusión permanente de que caer impuestos, pero en algún momento se resolverá el tema de la pobreza en Latinoamérica. Acá en Chile hay marcadas diferencias entre la clase alta y la clase baja. Cuando yo voy a Perú también veo marcadas diferencias. Yo normalmente suelo ir cuando voy a Lima, a San Isidro o Miraflores,
y son de alguna manera como oasis dentro de Lima, ¿no es cierto? Porque hay una gran cantidad, una zona bastante amplia de gente que no está con una muy buena situación económica. Sí, Entonces, sí. Ahora, la informalidad que el Perú tiene dos caras, ¿no? Es decir, hay informales de recursos bajos, ¿no? Que, digamos, su misma informalidad le origina esos recursos bajos, pero hay otra informalidad que son, digamos, empresas informales o grupos informales, pero que, digamos, sí tienen un montón de dinero, ¿no? Entonces, ese es el problema, es decir, esos grupos informales que sí generan bastante riqueza, que están al margen de la economía formal, esos deberían entrar al sistema formal y tributar, pues, ¿no? Ese es las dos caras de la informalidad en Perú. Una parte informal que sí es pobre, que no tiene recursos, que la misma informalidad le genera más pobreza, pero hay otra parte informal que no son pobres, pues, ¿no? Que son, más bien tienen mucha plata, pero que está fuera del sistema formal, pues, ¿no? hay algo que me gusta mucho a mí de Perú cuando voy, y es que Perú, a diferencia de Chile, en Lima, en la ciudad, es posible ver de manera casi continua la presencia de lo indígena allí, de lo autóctono. Y eso me gusta mucho, aun cuando se ha ido perdiendo de a poco, pero no se ha perdido completamente. Sí, es posible ver gente con sus atuendos, con sus vestuarios, con el apego a las tradiciones. Acá ya casi no se ve. Y lo otro Mira, es también, disculpa, lo otro también es la forma de hablar. A mí ya me da vergüenza como acá en Chile se habla, lleno de groserías, es decir, lleno de un vocabulario soez, horrible, y en todo orden, o sea, desde el CEO de una empresa hasta, no sé, pues, cualquier persona que esté caminando por la calle normalmente, sí, todo el mundo hablando grosería, y eso no me gusta tampoco. sí, lo que tú mencionas, ¿qué pasa? Lima, es decir, hay menos limeños que de provincia, es decir, Lima ha soportado una migración de provincias muy fuerte, por eso, digamos, tú puedes ser en Lima lo que tú indicas, ¿no? Es decir, hay la población de Lima más o menos 10 millones, pero de ahí, de esos 10 millones limeños, pues será pues un tercio, ¿no? El resto es de provincias, ¿no? Por eso que se conserva mucho las costumbres ancestrales, principalmente en los conos, básicamente es el Perú profundo, ¿no? Es el autóctono. La zona de San Isidro Miraflores, pues es la Lima, es la otra Lima, ¿no? La otra Lima, sí. La Lima europea, como dice. La Lima europea. Claro. Me acordé de Jesús Captcha también. Me acuerdo de este que Sí, siempre, sí, sí. Tú lo conoces, Jesús, sí, sí, ¿no? lo conozco, sí. Sí, sí. Bueno, oye, hay muchísimo que conversar, estimado Leopoldo. Cuéntame, o cuéntanos, perdón, ¿qué tal ha sido tu dinámica de trabajo con esto de la pandemia? Bueno, yo la parte de trabajo la estoy realizando acá en casa, no he salido, y la parte de docencia también la estoy realizando en casa. Es decir, desde que comenzó declararon la pandemia aquí en Perú, que fue el 16 de marzo, desde ahí permanezco en casa. A pesar que estoy encerrado, debe ser por mi forma de ser, no me afectaba realmente en demasía el encierro, ¿no? Es decir, básicamente porque yo soy una persona que está, si tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Estar en la calle o estar en tu casa? Yo prefiero estar en mi casa, ¿no? Entonces tengo mucho apego a la casa, por eso que no me ha afectado mucho el encierro, ¿no? Pues lógicamente en algún momento pues extrañas algunas cosas, ¿no? Salir a comer a un restaurante o ir al cine, ¿no? Pero sí lo he pasado medianamente bien, ¿no? Y ahí Perfecto. también, Digamos, y como estoy trabajando en casa o estoy dictando clases en casa, no lo siento mucho, ¿no? Lo que sí me he eso, tenido que habituar a la tecnología, ¿no? He tenido en tiempo récord, he tenido que aprender varias plataformas, porque, digamos, yo enseño en tres universidades, ¿no? No de forma continua, sino en periodos.
Enseño en la Católica, que usa el Zoom para hacer las clases virtuales, y enseño en la Universidad de Lima, que usa el Blackboard, ¿no? Y después está enseñando en Centrum, que es una escuela de negocio de la Católica, pero que usaban el Adobe Connect, ¿no? Entonces eran 3 plataformas que tuve que aprender rápidamente. Bien me pasó, sí, 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 claro que sí. Y nosotros también estamos trabajando desde casa, pues tú, Pablo, también, ¿no? Sí. No, me estaba acordando de eso de las clases. Bueno, la pandemia igual impactó el tema de educación, obviamente. No sé si con el tema de las maestrías, porque como tú estás también viendo temas de maestría, eso Mira, tuvo algún cambio significativo, ¿no? Mira, en lo que es en la Católica, la maestría ha continuado, no paró. Lo que son diplomados ha continuado y lo que es el pregrado también ha continuado, pero todo virtual, ¿no? Sí. Ok. Oye, bueno, estimado Leopoldo, vamos a ir concluyendo la conversación porque podríamos alargarnos muchísimo, pero ha sido muy enriquecedor el diálogo. Eh, Solo te vamos a pedir que por favor te dirijas a la comunidad en general, para entusiasmarlos, para indicarles lo importante que es esto de la contabilidad, de la auditoría, para de alguna manera imprimir cierto entusiasmo a nuestros amigos y amigas que están en este momento estudiando, ¿te parece? Sí, yo lo que diría es que la carrera de contabilidad es una carrera amplia, ¿no? Es decir, no es solamente auditoría, no solamente es IFRS, no solamente es costos, es mucho más amplia, ¿no? Y el peligro que existe actualmente es que muchos campos que deberían ser campos naturales del contador puedan ser tomados por otras profesiones. Por ejemplo, acá en Perú es muy habitual ver que una gerencia financiera la esté ocupando un ingeniero, ¿no? Un ingeniero industrial, ¿no? El tema de costos, también en lugar que esté un contador, ves que está un ingeniero, ¿no? Entonces, hay áreas que, digamos, si nosotros como contadores nos descuidamos, va a ser tomado por otras profesiones, ¿no? Entonces, y eso de qué va a depender de nosotros mismos, ¿no? De nuestra propia capacitación, nuestro esfuerzo, de no dejar, pues, áreas que son naturales para el contador, dejar que sean tomadas por otras profesiones, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Muy bien. Bueno, estimado Leopoldo, agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias también por esta disposición a entregar tu mensaje y saludos a todos los colegas y las colegas de allá de Perú, que la verdad es que nuestra intención es generar comunidad y así ya queremos ir avanzando, así que vamos a ir tomando contacto para poder expandir esto un poco más y poder generar con fuerza, ¿no? Esta comunidad que necesita de alguna manera de sinergias relevantes para poder enfrentar el futuro que se nos viene mucho, con muchas novedades. Big Data, Data Science, tema de la gobernanza, la sustentabilidad que acaba de ponerse en la palestra en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera. Hay una gran cantidad de temas nuevos y tenemos que enfrentarlos de manera robusta, así que te invitamos a eso y nos estamos viendo en la próxima ocasión, ¿sí? Ok, Muchas, Leonardo, ha sido un placer conversar con todos ustedes. muchas gracias. Gracias.